Al Dios de la Biblia, nadie le puede poner condiciones para salvar a una persona. Si tienes alguna duda acerca de esto, aquí te dejamos argumentos sólidos. Puedes plantearte pensar en ellos o desecharlos. Esa es tu decisión. Cuando uno va a la Biblia, uno va a darse cuenta que hay al menos 5 cosas que también están predestinadas y los cristianos no ponen objeción. La van a aceptar, lo van a aceptar como un hecho. Por ejemplo, el recorrido de Jesús en su pasión, dice la Biblia en Lucas 22:22, que el Hijo del Hombre va como está determinado de él. Y ahí está, usted le dice eso a un cristiano y un cristiano va a decir amén a eso, eso es un hecho. Hechos 2:23 va a decir que la entrega de Jesús fue entregado por el determinado consejo de Dios. Se usa la palabra prorizo de Dios y el conocimiento previo de Dios. Y aún así, la gente va a decir, los cristianos, eso es un hecho. Hechos 4:28 también va a decir que las acciones de Herodes, de Poncio Pilato, de los gentiles y del pueblo de Israel, todo lo que le hicieron al Mesías, hicieron lo que su mano lo que su mano había determinado que ocurriese. Usted le pregunta eso a un cristiano y va a decir, amén, eso es un hecho. La sabiduría escondida, predestinada, la cual nosotros hablamos, que puede estar haciendo referencia al evangelio, a la predicación de nosotros, aún eso está predestinado, la cual los príncipes de este mundo no conocieron, porque si la habrían conocido, pues no habrían crucificado al Mesías, va a decir el apóstol Pablo, y estuvo escondida por todos los siglos, hasta que Dios la trae a revelación a los más simples, a los más humildes, a los más viles, a los menospreciados. En el contexto que Pablo dice estas cosas, los cristianos no ponen objeción a esto. El misterio de los dos pueblos que Pablo va a develarnos en Efesios 3, del 9 al 10, que de ambos pueblos, Dios rompe la pared intermedia de ambos pueblos, judíos y gentiles, Dios hace uno solo a través de la fe en Jesucristo. Nadie objeta eso. El problema de la objeción viene cuando citamos a Romanos 8, 29, 30, que yo creo que ahí, si nosotros entendemos que los 5 primeros son un hecho, no podemos cuestionar las otras 4 verdades que tienen que ver con la predestinación y la elección. En Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que antes conoció, y está dentro de un contexto, hermano, en el que Dios está hablando de consolación. Todas las cosas ayudan para bien, o Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le amen. Hay variantes textuales allí, pero el resultado es el mismo, es que Dios actúa, interviene en todas las cosas que nosotros atravesamos, que nos causan dolor, que son crisis o que son padecimientos o sufrimientos, y los torna en algo bueno para nosotros. Y dice, estos es a los que aman a Dios, pero va a explicar quiénes son los que aman a Dios. Los que aman continuamente a Dios son los mismos que son llamados conforme y por causa de su propósito, de acuerdo al léxico Bauer, ese kata, conforme a su propósito, como traduce Reina Valera, también tiene un valor causal, por conforme y por causa de su propósito, convergiendo junto a eso. Y luego de decir eso, el apóstol Pablo va a decir por qué, va a ampliar esta idea del propósito del llamamiento que nos puso en una relación de amor hacia Dios, y es porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Esa es una cadena irrompible, y las 5 acciones las está haciendo el mismo sujeto. ¿Quién es el sujeto que está realizando la acción? Dios. Dios es el que conoce de antemano, Dios es el que predestina de antemano, Dios es el que llama en la esfera tiempo y espacio para llevar a cabo su propósito, y es un llamamiento tan eficaz que resulta en el cuarto paso, que es la justificación. Ahí no hay contingencia. Y finalmente la glorificación, que es el estadio final de la salvación. Entonces, esto es un argumento muy fuerte, porque si tú metes una elección condicional, entonces tienes que darle la vuelta a esa cadena de oro, como se conoce en la teología, la cadena de oro irrompible, inquebrantable, en la que Dios primero conoce, luego predestina, y esta es un orden lógico: conoce de antemano, predestina y conoce a los individuos. La gramática griega es un papel muy importante aquí, porque el doctor Wallace y todos los gramatólogos del texto griego van a decir que aquí hay lo que se llama un objeto directo pleonástico. ¿Quién es el objeto directo pleonástico? Nosotros mismos, los elegidos. El mismo grupo, lo que quiere decir es que el mismo grupo que Dios conoció es exactamente el mismo grupo que Dios predestinó. Y el mismo grupo que Dios conoció y predestinó es exactamente el mismo grupo que Dios llamó. Y el mismo grupo que Dios conoció, predestinó y llamó es el mismo grupo, sin que se sume uno, sin que se reste uno, que Dios justificó. Y el mismo grupo que Dios conoció, que Dios predestinó, llamó y justificó, es exactamente el mismo grupo, sin sumar uno y restar uno, que Dios glorificó, porque esto es un pronombre objetivo, un objeto directo pleonástico. Quiere decir que nosotros estamos siendo objeto de la acción de Dios. Dios está escogiendo, Dios está conociendo, Dios está predestinando, Dios está llamando, y Dios está justificando, y Dios está glorificando. Y son acciones consumadas ya en el tiempo. Y fíjate algo muy interesante, hermano. Permítame desplegarme un poquito aquí, porque es clave esto. El apóstol Pablo pudo haber usado subjuntivos para dejar contingencia, porque los verbos tienen modo.
pudo haber usado un modo subjuntivo, un modo optativo, que son modos de dudas, de contingencias, que dejan pie a que es probable que sí, de probabilidad, de posibilidad, puede que sí, puede que no, dependiendo de, y deja abierto esas aristas. Pudo haber hecho eso el apóstol Pablo en Romanos 8, 29 al 30, pero no lo hizo. Pablo está utilizando, primero, está usando verbos indicativos activos y está utilizando auristo. Los auristos son tiempos verbales del griego, de la gramática griega, que indican certeza. Y cuando llegamos al último, que es glorificó, Pablo pudo haber usado, si la salvación no estuviera segura y si la elección no fuera incondicional y si estas acciones no fueran certeras y seguras, Pablo pudo haber usado un subjuntivo cuando llegara al área de la glorificación y decir, a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificaría. Puede que los glorifique. O sea, ahí diría uno, bueno, claro, hay algo que depende de algo que no sabemos qué es, pero Pablo no usa un subjuntivo. Pablo tampoco usa un optativo, como abriendo la potencialidad de que sí o que no, la posibilidad o la probabilidad. Pablo usa, y Pablo puede haber usado un verbo incluso que dé seguridad, un futuro indicativo. Pudo haber dicho, los glorificará, garantizando esto, porque la glorificación no es un hecho todavía, no se ha dado. Pero ¿sabes qué optó Pablo por utilizar? Decidió, entendía Pablo que si Dios conoció y predestinó y llamó y justificó estas acciones, las hace Dios, pues Dios no puede fallar. Y entonces Pablo codificó la palabra glorificar, que no ha ocurrido todavía, la escribió como un hecho ya ocurrido. Los glorificó al mismo grupo, los glorificó. Porque Pablo ve la secuencia. Pablo dice, bueno, si Dios nos conoció, si Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó, ese mismo Dios, a ese mismo grupo lo va a glorificar. Entonces él no va a usar, lo va a glorificar, lo glorificaría, lo glorificará. Pudo haber usado todas esas opciones, pero él dice, los glorificó y lo da por hecho. Eso es un argumento fuertísimo, hermano. Es fuertísimo. Fuertísimo. Y Efesios 1:3, 1:4 al 5, Efesios 4, del 1 al 11, o incluyendo hasta el 13, nos va a favorecer esto también, porque Efesios 1:5 va a hablar que Dios nos conoce, Dios nos escogió a nosotros en Cristo. Ya les dije que ese en Cristo puede ser de medio, puede ser de causa, por causa de Cristo. Yo me decanto más por la idea de causa, por causa de Cristo, porque la palabra escoger no solamente está modificado por la frase preposicional en él, sino que también está modificado por la frase temporal pros katabolis cosmo en el griego, que significa antes de la fundación del mundo. Entonces, si yo digo, no, es que primero tengo que estar en Cristo, como dicen algunos de nuestros hermanos que es contrario a esta posición, va a decir, no, es que si dice que tengo que estar en Cristo, primero tengo que estar en Cristo para que Dios me elija. Y eso no ocurre así, porque si es así, entonces tiene que ser consistente. El verbo escoger no solamente dice en Cristo, también dice antes de la fundación del mundo. Y la frase antes de la fundación del mundo modifica también al verbo escoger. O sea, no solamente tenemos un modificador, tenemos ese modificador en Cristo que tiene más un sentido causal. Y tenemos el modificador antes de la fundación del mundo. Y la escogencia es ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha. Ahí se utiliza un infinitivo de propósito. Y aunque está en presente, no se puede incurrir en la falacia lingüística que algunos han caído en decir, es que es para seguir siendo santos y sin mancha. No, ahí lo que dice es para, la idea está en perspectiva de realización, y la gramática griega dice que el verbo imi en infinitivo debe entenderse siempre en futuro, aunque esté en presente. Entonces, la acción futura está en perspectiva de realización debido a la elección. La elección garantiza que yo voy a ser santo y sin mancha, que nosotros vamos a ser santos y sin mancha. ¿Y por qué todo esto? Por causa de que hemos sido predestinados por amor. El amor es también la causa de la predestinación, lo que movió a Dios a predestinarnos. Y todo esto ocurre en el marco, a la medida, a las reglas, según las reglas, el estándar, el molde. La causa de todo esto es el puro afecto de la voluntad de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos muestra. Entonces, creo que estos argumentos gramaticales, sintácticos, son bastante fuertes, son contundentes. Además que la predestinación, todo esto que acabo de mostrarles aquí, estas 9 cosas, no podemos admitir las primeras 5 y echar abajo las otras que son las que cuestionamos. Está como en veremos, ¿no? Veremos, no, yo no empezamos a cuestionar, a hacer nuestra propia teología y a oponernos a todo esto. Debemos también poner el mismo sello. Es un hecho también, incluyendo la predestinación, incluyendo la glorificación, verla como realizada. Y creo que ese es el argumento, son argumentos bastante sólidos, bastante fuertes.